Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Siempre está el tema más hablado de la semana, ¿no? Generalmente ahorita que ya tenemos las elecciones del 13 de abril, siempre sale un tema relevante que determina pues cierta opinión política en la dualidad entre Luis y Noboa. Hace unas semanas era el tema del Campo Sacha. Esta semana ha explotado el tema del ecuadólar, más que nada porque Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, hace unos días salió a dar una entrevista y se le escapó el tema, se le resbaló de entre los dedos el tema de lo que potencialmente el correísmo podría implementar, que es una moneda alternativa. Al fin y al cabo, no está muy claro porque nadie del correísmo con claridad ha dicho, si queremos implementar esto, lo vamos a implementar de esta manera, de esta forma, ta, 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 ta. Yo creo que lo que se entiende es que sería una moneda paralela y que no reemplazaría el dólar en teoría, pero no se sabe. Y por supuesto están opiniones a favor y en contra de todo este tipo de cosas. Han salido varios analistas, pero el que más me ha sorprendido, em, que habló hace unos días, me parece que fue en Ecoavisa, con Lenin Artieda, fue Alberto Bajic. Alberto Bajic, que generalmente siempre ha sido un gran defensor de la dolarización, que yo recuerde. Cuando Lenin Artieda le hace la pregunta sobre la dolarización y este tipo de cosas, parece que Alberto, como si estuviese enojado, salió a decir que realmente, pues, ¿qué seguridad nos ha dado el dólar? Si es que estamos en la quiebra, si es que no hay plata, si es que no hay empleo. Entonces, que no es serio que un país tenga como máxima la dolarización y que si no hay crecimiento ni no hay nada, no importa, pero que se mantenga la dolarización. Eso fue más o menos lo que entendí con lo de Alberto Ajic. A mí me da una sensación, y no es que lo haya preguntado ni lo sepa, pero me da la sensación que un poco le salió de la entraña, como si estuviera molesto o disgustado con el tema del gobierno de Noboa. Yo recuerdo que él acompañó a Daniel Noboa la primera vez que él asiste, una de las primeras veces que asistió a Carondelet. Me acuerdo que estaban Guillermo Lazo, Daniel Noboa, Dajic. Pasó de eso hace, me parece que fue un año, tal vez un poco menos, un poco más de un año, a justamente dar esta opinión. ¿Y en qué momento, no? Porque una cosa es dar una opinión al respecto, digamos, en medio de un gobierno, fuera de la campaña electoral o algo por el estilo, pero ya este domingo es el debate. Entonces yo creo que implementó este comentario en un momento álgido de la campaña. Para aclarar esta situación, o sea, para aclarar bien, no solamente decir por qué está mal y ya está, sino explicar lo que podría pasar si es que realmente el correísmo llega al poder y se implementa una ecuadolarización, como se quiere llamar, una moneda alternativa. Para hablar de todo esto está con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo. Para aclarar, bueno, hace un par de años que no entrevistamos a Alberto, es un placer que vuelva a estar aquí en Radio Fuego. Alberto, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Alberto, muchas gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es una pregunta que va de cajón, comenzando con el tema de Paola Cabezas, que yo creo que ahí se desliza todo. ¿Tú crees que Paola Cabezas, cuando se le salió este tema de la dolarización alternativa, de la ecuadolarización alternativa, todo este tipo de cosas, ¿tú crees que se les resbaló a ella a título personal o tú crees que es algo que el partido ya le ha dicho a todos los integrantes del partido, pero después al escapárselo y las repercusiones que ha traído, llevó a que Luisa prácticamente la chamaquee y le diga, no sé de dónde te has inventado esto? ¿Tú crees que se le escapó a ella a título personal o tú crees que es un objetivo común de la Revolución Ciudadana? Mira, yo creo que las declaraciones de Paola Cabeza son sinceras. Finalmente, no es la única. Este mismo discurso lo han tenido varios miembros. Podemos ver a Andrés Arauz. En febrero de 2023 hablaba de cómo ellos durante el gobierno de Rafael Correa emitieron dinero del aire, de la nada, cómo emitieron ecuadólares, porque ya lo hicieron. No es una especulación, es algo que ya lo hicieron y quieren volver a hacerlo. El problema es que esta política es muy riesgosa, pone en riesgo la dolarización. También habló de este sistema Carlos de la Torre, afín al correísmo. El 22 de febrero hizo declaraciones explicando que las reservas internacionales no son necesarias. Habló de eso también Diego Borja, candidato a vicepresidente, el 16 de diciembre.
en una entrevista a La República, explicó cómo pensaba cogerse el dinero de la Reserva Internacional, que no es otra cosa que emisión de ecuadólares. Entonces, no es un tema casual, no es un error de Paola Cabezas que estaba confundida. No, Paola Cabezas estaba siendo sincera, estaba contando lo que ya varios líderes de ese partido han propuesto para el país, que es volver a emitir dinero del aire, de emitir ecuadólares, lo que ya hicieron en el pasado y que ellos creen que no va a pasar nada. Pero emitir ecuadólares es el equivalente a ponerle agua a la leche. Es un engaño. Inicialmente, cuando tú pones agua a la leche y eres un ganadero, todavía aumenta la cantidad de líquido y todavía puedes vender esa leche porque la gente no se da cuenta del engaño. Hay más líquido, pero ya no es leche pura. Pero si sigues agregando más agua a la leche, llega un punto en que la gente se da cuenta del engaño y dice, esta leche es adulterada, ya no la quiero. Entonces, ese es el riesgo también en el tema monetario. El adulteramiento inicial puede pasar desapercibido, pero si es que continúa ese proceso de emitir dinero del aire, puede generar ya un problema mucho mayor, como es el déficit de balanza comercial, es decir, perdemos dólares verdaderos porque al exterior solo se puede pagar con dólares verdaderos, no se puede pagar con ecuadólares. El Banco Central pierde reservas internacionales y tiene un riesgo de entrar a una crisis de iliquidez. El peor escenario es que el Banco Central quede ilíquido y que contagie esa liquidez a todo el sistema financiero. Eso provocaría una crisis bancaria y de las cooperativas de gran magnitud, marcando el fin de la dolarización. Ujú. Alberto, para que la gente lo comprenda, porque yo creo que la gente habla mucho del tema, pero no comprende a detalle el tema. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia? ¿Cómo se crea o cómo se maneja el dinero actualmente en Ecuador? ¿Y cómo se crearía y manejaría en una economía en la cual Ecuador puede crear su propio dinero? En este momento Ecuador no puede crear su dinero a través del Banco Central, todo se lo tiene que pedir al Fondo Monetario Internacional o a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Explícame un poco ese tema, cómo en este momento tenemos esa camisa de fuerza, que al mismo tiempo es una camisa de responsabilidad, para generar dinero y para crear dólares. Y cómo sería si es que efectivamente pues, se crea una moneda alternativa y cómo esa leche se empezaría a disolver en agua, como tú lo mencionas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué pasa en este momento en Ecuador? En la actualidad, la fuente de dólares, hay fuentes externas, hay tres fuentes. Viene por el lado de las exportaciones, la inversión extranjera y también las remesas. Son las tres fuentes externas. Y existen fuentes internas de liquidez, como es el crédito. Cuando Ok. una institución financiera capta un depósito y vuelve a prestar ese dinero, aumenta también la cantidad de dinero. Esas son las fuentes que existen Ya, pero monetarias. si Ecuador quiere poner a circular más dólares en su economía, estamos hablando de un préstamo del Fondo Monetario, la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo es el tema exactamente en ese sentido? O sea, digamos, en una economía ecuadolarizada, simplemente sería darle a la impresora. En este caso, en este momento, en Ecuador, ¿qué sucede? Simplemente esas son las fuentes que tenemos, como las que tú Estas son las mencionas. cosas que tenemos en este momento. Si queremos tener más divisas, necesitamos producir más, exportar más, necesitamos que venga más inversión extranjera o que haya más remesas o que el crédito se dinamice. Esas son las fuentes para que aumente la cantidad de dinero dentro de la economía, una economía dolarizada. Ahora el Correato dice, no, yo voy a hacer una cosa distinta. Yo voy a manipular la cantidad de dinero. Yo voy a emitir, darle a la impresora, que realmente en la actualidad ya no es impresora, es una jugada contable. Lo que hacen es que dentro del Banco Central expanden su balance. ¿Cómo lo hacen? Compran bonos del Ministerio de Finanzas y a cambio crean un depósito, pero un depósito que no está respaldado en dólares. Es un depósito, un dinero que nace del aire. Es una jugada contable, es un engaño. Y Ujú, a través de este engaño aumentan la cantidad de dinero porque el gobierno comienza a girar esa plata y el efecto inicial de este engaño es que hay más líquido. Le pusiste agua a la leche, aumentó la cantidad de líquido. Entonces la economía piensa, los agentes dicen, hay plata, se está dinamizando la economía, qué bien, hay que producir más. Para producir más hay que comprar más insumos, hay que comprar más maquinaria, etcétera. Eso hay que importarlo. Entonces la economía empieza a perder dólares verdaderos porque al exterior solo se puede pagar con dólares de verdad, no con ecuadólares.
Igual los agentes quieren efectivo y el efectivo solo se puede transformar dólares verdaderos, no el ecuador. El ecuador no tiene un billete. Entonces, comienza el Banco Central a perder reservas internacionales, porque toda esta supuesta dinamización se basa en un engaño. No es que había más plata, es que engañaron a la población emitiendo dinero del aire. El problema de que caigan las reservas internacionales es que eventualmente el Banco Central no puede cumplir con su rol de intermediario en las transacciones internas y externas, porque actualmente cualquier transferencia que hacemos pasa por el Banco Central. Cuando transferimos de una cooperativa, un banco, etcétera, pasa por el central. Si el Banco Central se queda ilíquido, contagia esa iliquidez a todo el sistema financiero. Y entonces se produce una corrida bancaria. Cuando los bancos y las cooperativas no pueden devolver el dinero de los depositantes, se produce una corrida bancaria, un feriado bancario y una desdolarización a la fuerza. Una desdolarización no buscada, porque la desdolarización no va a ser buscada, estemos claros. Estoy convencido que ningún partido, ningún ecuatoriano quiere intencionalmente una desdolarización, porque el político que lo haga va a ser el político más detestado de la historia de la República, porque se va a llevar consigo todo el sistema financiero y los ahorros de los ciudadanos. Por eso es que nadie va a buscar intencionalmente la desdolarización. El problema es que esta política de emitir ecuadólares es jugar con fuego. Pone en riesgo a una crisis de iliquidez en el Banco Central y con ello una iliquidez de todo el sistema y una desdolarización forzada. El que juega con fuego se puede terminar quemando y eso es lo que no podemos aceptar los ciudadanos. Alberto, algo que me llama la atención, esto te lo pregunto por mera ignorancia. Ayer vi un artículo, bueno, estos artículos que la gente publica en Twitter, los economistas, analistas, como quieren. Ellos se preguntan, las monedas que tenemos en Ecuador, la moneda de 50 centavos, de 25 centavos, ¿eso no es emisión monetaria propia? Pregunto, y si se hace, ¿cómo se hace? ¿Y por qué no influencia en la economía? ¿Y por qué no? Eso no es ejemplo de agua que diluye la leche. Explícame un poco eso, por favor. Eso de ahí realmente son fichas, son como fichas de un casino, están Ya, respaldadas 100% con dólares verdaderos. Entonces, ya. no es lo ¿Con mismo que el dólares que Ecuador. están en dónde? En el Banco Central, en El reservas. Banco Central tiene en su cuenta el valor exacto, ni un dólar más, ni un dólar menos de esas fichas lo tiene respaldado. Por eso es que Ok. cualquier ciudadano puede ir con sus fichas, que son igual que un casino, cuando uno va a una caja y dice, cámbieme por dólares verdaderos, y puede cambiarlo por dólares verdaderos. En Ya. cambio, en el caso del ecuador, que es totalmente distinto, no hay respaldo en dólares verdaderos. ¿Cuál es el respaldo del ecuador? Un bono del Estado, un papel que dice, te pagaré algún día, si es que tengo plata. Por eso es que son totalmente distintos. Las fichas no aumentan la cantidad de dinero en la economía, porque retienen esos dólares de un depósito para liberar las fichas. En cambio, el ecuador aumenta artificialmente la cantidad de dinero. Entonces, esas son parte de esas trampas del correísmo sobre el dinero, con el que quieren decir, es que es lo mismo. No, es totalmente distinto. Lo uno no aumenta la cantidad de dinero de la economía, el ecuador sí aumenta artificialmente la cantidad de dinero de la economía y produce todas estas distorsiones que pueden llevarnos a una desdolarización. Ujú. Fíjate que cuando comentaba al principio lo de Alberto Dajic, se me ocurría que, bueno, él básicamente en Ecoavis, y lo digo con estupor porque por el momento, insisto, por el momento me parece que fue como que quería hacer daño, me parece a mí. Em, y algo que me sorprendió es que él dijo que realmente que la dolarización sea casi que religión, pero no hay crecimiento, no se sale de la pobreza, se va a la quiebra, todo este tipo de cosas. Y él pone ejemplos de países que tienen su propia moneda, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera. Em, digamos, yo lo que te quiero preguntar a ti es, ¿realmente es imposible que Ecuador con una moneda alternativa, así sea complementaria, como pasa en Panamá, por ejemplo, em, pero tú crees que es imposible que Ecuador pueda prosperar con moneda propia o el tema es que lo proponga la Revolución Ciudadana? Esa es la pregunta que te quiero hacer. El problema es que sea la Revolución Ciudadana el que esté detrás de esa creación y de una emisión irresponsable, o el simplemente hecho de traer una moneda es un antagonista al crecimiento y al progreso ecuatoriano independientemente del gobierno que esté en el poder. Mira, la mayoría de países del mundo tienen monedas propias.
eso no es ningún secreto. Lo que sucede es que los ecuatorianos hemos demostrado la incapacidad de manejar una moneda propia. ¿Y Ya. por qué los ecuatorianos no hemos podido y los peruanos han podido? Perú tiene una moneda muy bien manejada, claro, después de varios fracasos también, porque no hay que olvidar que han tenido épocas de hiperinflación y demás, pero en los últimos 20 años los peruanos han tenido un muy buen manejo monetario. ¿En dónde está la diferencia? En la institucionalidad. En el Ecuador, los políticos, tenemos una institucionalidad débil, los políticos refundan el país cada 4 años, lo cambian todo, deciden qué contratos se mantienen, cuáles no, hacen lo que les da la gana. Esa es la realidad del Ecuador. Y por supuesto, eso es lo que hicieron con el sucre. Emitieron sucres alegremente para seguir gastando. Claro, el político, su rol es ofrecer el oro y el moro. ¿Y cómo financiarlo? Pues impriman billetes y gasten y sigue el gasto infinito. Y así es como mataron al sucre. Lo mataron en medio de una devaluación generalizada, una inflación y que llegó al 100%. Entonces, eso demostró nuestra incapacidad de manejar bien la moneda. El Perú, en la experiencia más reciente, tiene un banco central independiente, algo que el Ecuador no tiene, porque en el Ecuador la Constitución de 2008 dijo el Banco Central no es independiente, es una dependencia del Ejecutivo. Claro, para que el Ejecutivo le pueda ordenar, sigue emitiendo dinero. En el Perú, en cambio, el Banco Central es independiente. En el Perú la política no funciona, es peor que la ecuatoriana. Y a pesar de que cambian presidentes cada 6 meses, cada 8 meses, cada año tiene un nuevo presidente, en el Perú sí tienen una institucionalidad mucho más fuerte. Nadie topa el Banco Central. Han pasado infinidad de presidentes por ese palacio presidencial y ninguno puede topar el Banco Central. Y por eso tienen un buen manejo monetario. Eso no sucedió en el Ecuador. Entonces la respuesta corta es, en Ecuador no fuimos y no hemos sido capaces de hacer un manejo responsable monetario y ahora no les creemos a los políticos. No van a hacerlo en el futuro. Si no pudieron hacerlo en el pasado, peor van a hacer en el futuro. Y sobre todo ahora, el correísmo nos dice, yo quiero emitir más para seguir gastando alegremente. Precisamente así es como le mataron al sucre, por emitir más para poder seguir gastando alegremente. Entonces no podemos, los ciudadanos, no podemos devolverles el control de nuestro dinero a los políticos, la manipulación de nuestro dinero. La dolarización fue para los ciudadanos tan importante como la segunda independencia, la independencia de nuestro dinero de las manos de los políticos. Ya, entonces la conclusión es, el problema es que Ecuador tiene un problema de institucionalidad y si estos señores llegan y proponen esto, puede ser un caos. O sea, mejor no pongamos una chimenea, una fogata en la sala porque nos podemos quemar. O sea, podría... Y el problema no es que sean ellos o que no sean ellos, es que no hay institucionalidad. Entonces, a ningún político, ni ellos, ni ningún otro, no le podemos dar de nuevamente el poder de manipular nuestros ahorros y nuestro dinero. Eso Ya, no lo podemos Alberto. devolver. Ya, y yo te pregunto, ¿a qué te refieres con institucionalidad con eso? O sea, ¿qué crees, qué cambio debería haber? Por ejemplo, tú me dices, se reforma la Constitución y el Banco Central ya no es dependencia del Ejecutivo. ¿Aún así crees que debería haber un mayor cambio de institucionalidad para que Por sea responsable supuesto. una ecuadolarización? O sea, ¿qué te refieres con tiene que haber más institucionalidad? ¿Qué se debería implementar? ¿Qué debería haber? El país tiene que haber un Estado de Derecho. Esto significa que requerimos una mejor, primero, eliminar esos engendros de poderes que tenemos. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. El poder electoral tiene que desaparecer como un poder. Debemos retornar a tres poderes del Estado y tenemos que tener una mejor distribución de poderes para que haya un Estado de Derecho efectivo. Que no pueda venir el siguiente Mesías, porque así es el Ecuador, vivimos de Mesías en Mesías, a refundar el país y hacer lo que les dé la gana. Esa es una característica de un país subdesarrollado, incapaz de solucionar sus problemas. Necesitamos un Estado de Derecho sólido, el respeto a la institucionalidad, respeto a las leyes. Y yo creo que con la historia que ha tenido el país, no podemos aceptar nunca más devolverles el dinero a los políticos, porque lamentablemente el país ha demostrado su débil institucionalidad, su hiperpresidencialismo, gobiernos autocráticos que hacen lo que les da la gana, que dictan sentencias judiciales desde una sabatina. Entonces, eso ya marca que no, nuestros políticos no son confiables, no están capacitados para poder manejar una moneda propia.
porque no hay pesos ni contrapesos, no hay límites al poder. El poder es ilimitado para quien llega a Carondelet y eso es un riesgo para la moneda y para nuestros ahorros. Ujú. Las personas que están a favor de la dolarización, tratando de entenderlas, quisiera que tú me expliques por qué crees que la apoyan, qué crees que ven ellos en esta ecuadolarización que podría mejorar la economía de Ecuador. O sea, simplemente el hecho de implementar una nueva moneda. ¿Qué crees que ven ellos? Bueno, hay quienes dicen, bueno, es una manera para seguir gastando. Todos los políticos quieren hacerse creer. ¿Y cómo uno se hace creer? Gastando más. Entonces, lo que ven es el beneficio de corto plazo. Pero claro, no ven más allá de su nariz y no se dan cuenta que ese beneficio de corto plazo, porque es real, en el cortísimo plazo parece que hay más plata. Porque claro, es igual que el agua con la leche. Si le pones agua, hay más líquido. Claro. Claro, en el, Pero en el primer poquito que le pones de agua, sabe igual y hay más. exactamente. Ujú, Pero cuando le sigues poniendo más, ya no sabe igual y llegas al extremo en que la población dice, esta leche es adulterada, no la quiero, llévesela. Ese es el momento en que se produce la crisis de liquidez en el Banco Central y la crisis financiera de gran magnitud y la desdolarización. ujú. Entonces, por ese beneficio temporal, que es un beneficio además, entre comillas, porque tiene costos muy grandes. ¿Cuál es el costo para los ciudadanos? Se produce inflación, suben los precios internos, se elevan los costos de producción, se destruye competitividad. Entonces, esto destruye la economía. Pero desde una perspectiva de los políticos, ellos dicen, yo puedo gastar más. Entonces, quienes reciben ese gasto van a estar contentos diciendo, miren qué buen político, este sí es un buen presidente, mire cómo gasta. Ujú. Entonces, ese beneficio de corto plazo es lo que les hace respaldar una política que es como hacer la mejor farra. Es el equivalente. Vamos a hacer la mejor fiesta, vamos a botar la casa por la ventana, nos vamos a gastar hasta los ahorros que teníamos para una enfermedad, para los estudios, todo, todo, nos vamos a gastar todo. Vamos a vender las joyas de la abuelita y vamos a hacer una farra que todo el barrio se va a acordar. Llega el día siguiente y tenemos un chuchaqui, porque no solamente por la gran farra, sino porque ya no tenemos ni siquiera para comer. Ese es el equivalente de estas políticas cortoplacistas. Hacer vivir al máximo hoy sin importarnos todo el costo destructivo que esto tiene en el bienestar de los ciudadanos para el mañana. Ujú. Alberto, un par para terminar. La primera, y te lo pregunto a título personal porque me llama la atención, porque yo en la época del 2009, 2010, yo apenas tenía 8 años, era un niño, em, y vi que hace unos días, hace 2 días exactamente, tú hiciste retweet o compartiste una noticia que publicó Ecovisa sobre una frase que dijo tu padre, Alberto Acosta, Espinosa. Dice lo siguiente: no es una mala idea tener una moneda paralela al dólar, una suerte de dólar electrónico ecuatoriano o ecuadólar, dijo el ex asambleísta constituyente. Te pregunto, a título personal y por mera curiosidad, ¿esta diferencia teórica que existe es ¿cómo la describes tú? ¿Cómo es posible que tú y tu padre sean dos economistas, que sea tu padre y estén prácticamente en las antípodas en este tema? O sea, deben ver el mundo de maneras muy distintas para que tú hagas un retweet de eso y de paso des una cátedra encima del retweet, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus visiones, somos personas distintas, como es natural, Ya. y cada uno tiene una visión distinta de cómo debe manejarse la economía. Lo importante que es cada uno es coherente con lo que piensa, y en este caso de la dolarización, no es una sorpresa que desde el correísmo, incluso mi padre que formó parte del correísmo en su momento al inicio, nunca fueron favorables a la dolarización. Siempre la consideran como una camisa de fuerza, porque no permite precisamente esa emisión de dinero. ¿No Yo te has tengo una visión. sentado no te has sentado a debatir con tu papá? Hace poco, en los últimos años, ¿no? Hablamos sobre otros temas, los temas de la política y la economía los dejamos para hablarlos públicamente. Ya, si es que debatieran, ¿cuál crees que sería su argumento? ¿Cuál crees que sería el argumento que haría su principal argumento, ¿cuál crees que sería para apoyar Bueno, esta medida? lo que añoran un cierto grupo de personas, de economistas y políticos, es
que exista una moneda propia para poder tener esa política monetaria, de poder aumentar la cantidad de dinero cuando hay que gastar más, poder aumentar la cantidad de dinero. Y detrás de esto está esta visión de que se cree que aumentando la cantidad de dinero se puede generar bienestar. Es decir, que se puede crear bienestar de la nada, porque ese dinero que se crea viene del aire. Si uno imprime un billete, es un papel. Como que el papel que dice $20 genera dinero, genera riqueza. Pero el dinero que viene del aire no es el dinero el que genera la riqueza, es la capacidad productiva. Pero eso es algo que no lo ven. Si Ya, y fuese estas personas... verdad, si fuese Ujú, verdad sí, sí, no, continúo. que el dinero genera riqueza, Venezuela sería uno de los países más ricos del mundo, porque ellos están inundados de billetes, han impreso billetes en cantidades industriales y ahí se demuestra que no es la cantidad de dinero lo que importa cuando uno habla de temas monetarios, lo que importa es lo que se puede comprar, la capacidad de compra del dinero. Entonces, al final del día, lo que está detrás de esta discusión es cierto grupo de personas que creen que sí es importante la cantidad de dinero y que sí se puede crear riqueza de la nada, del aire, emitiendo papelitos, imprimiendo papelitos, cuando la realidad es que imprimir papelitos no crea riqueza. Lo que crea riqueza es producir más, mejor, tener mayor capacidad productiva, invertir, innovar. Ahí se crea la riqueza, no en la Ujú. impresión de papelitos. Sí, y ahí va mi última pregunta, Alberto. Si gana Novoa, no hay duda que se mantiene la dolarización. Y pareciera que estas personas van a salir y van a decir, miren, les dijimos, seguimos con esta camisa de fuerza, sigue sin haber crecimiento, ta, ta, ta. ¿Cómo implementar o cómo llegar a esa máxima que estas personas que creen que con la ecuadolarización se llega, que es el bienestar, la mayor cantidad de dinero, el progreso? ¿Cómo se llega con la dolarización, con esta camisa de fuerza? ¿Qué es lo que tiene que implementar Daniel Noboa apenas se sienta en su segundo periodo de Carondelet para decir, aquí no necesitamos ecuadolarización? Con estas 3 medidas, 4 o 5 medidas, con esta implementación, esta reforma, esta ley, se empieza a dinamizar la economía. Bueno, hay que estar muy claros que los críticos de la dolarización le dicen, es que la dolarización no nos permite crecer rápidamente. Es un absurdo porque le están pidiendo a un sistema monetario que haga lo que tenemos que hacer los ciudadanos. O ningún sistema monetario, ninguno, ni moneda propia ni dolarización va a hacer que crezcamos rápidamente. Es solo un cimiento el sistema monetario, sobre el que tenemos que construir el edificio de la economía, de una economía competitiva, una economía sana. Entonces, ¿qué es lo que debe importar? Es nuestra capacidad productiva. ¿Cómo mejoramos el entorno para que el país sea atractivo para invertir? Eliminar barreras de entrada, seguir abriendo mercados, abrir el flujo de capitales para que puedan entrar recursos del exterior para poder invertir, modernizar la legislación bancaria, la legislación laboral. Esos son los temas de fondo. Tenemos que construir ese edificio. No le podemos decir a la dolarización, oye, tú no construiste el edificio de la economía sana. No, la dolarización no construye un edificio, la dolarización es solo el cimiento. Claro, si queremos construir una economía sana en arenas movedizas, en una moneda con una inflación del 100%, no lo vamos a poder hacer. Por eso es que la dolarización es ese cimiento sólido, es el terreno firme donde podemos construir el edificio de una economía saludable. Pero el desafío de construir esa economía es de los ciudadanos. Ujú. Alberto, simplemente cortito para finalizar. Estamos de acuerdo con lo que tú dijiste, que más que el problema de la ecuadolarización, el problema está en que Ecuador no tiene institucionalidad. Definitivamente, lo que está muy claro es que nosotros no hemos sido capaces de manejar una moneda propia y no tenemos, por eso es que los ciudadanos no podemos aceptar devolverles a los políticos esa capacidad de manejar una moneda propia, porque tienen una irresponsabilidad gigantesca y van a terminar destruyendo nuestros ahorros. Por eso tenemos que defender la dolarización, porque quitó las manos sucias de los políticos del poder de compra de nuestro dinero y de nuestros ahorros. El economista Alberto Acosta Borneo estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Alberto, te agradezco como siempre, te mando un gran saludo y estaremos en contacto muy pronto. Siempre es un gusto. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.